Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos las sucesiones y las series aritméticas. Y para esto es importante identificar o precisar cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie. Primero, una sucesión es una serie de términos que siguen un patrón. Y una serie es la suma de los términos de esa sucesión. Aclarado esto, ahora sí podemos comenzar a resolver algunos ejemplos. Tenemos también la fórmula donde AN es el enésimo término, A1 el primer término, N el número de términos y D la diferencia entre dos términos cualesquiera de la sucesión. Y esta otra fórmula es para calcular la serie, es decir, la suma de los términos de esa sucesión. Y de la misma manera, N es el número de términos, A1 el primero, AN el enésimo término o el término hasta el cual queremos calcular esa suma. Y tenemos aquí un primer ejemplo. Dice, dada la sucesión AN es igual a 2N menos 5, determine, y está en una serie de incisos. Vamos a ver, el primer término. Para identificar cuál es el primer término, lo que tenemos que hacer es sustituir o evaluar. Esto es, N es igual a 1 porque queremos el primer término. Entonces, A1 va a ser 2 por 1 menos 5. Al hacer las operaciones aritméticas me queda que esto es 2 menos 5 y A1 es igual a menos 3. Ese es el primer término si yo listara todos los términos de la sucesión, que es otra forma de verlo. Una forma es que nos los den listados y la otra es que nos den la fórmula, digamos, o el enésimo término. Para el inciso B, lo que nos piden es ¿cuál es la diferencia entre dos términos? Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es obtener el segundo término y con eso voy a ver cuál sería la diferencia entre dos términos, o la otra es identificarlo directamente. Se dice que la diferencia es el coeficiente de la n. Entonces es igual a 2, el coeficiente de n. También podemos comprobarlo calculando el segundo término. Vean, si n es igual a 2, entonces A2 va a ser 2 por 2 menos 5, y esto sería 4 menos 5 es igual a menos 1. Entonces, la diferencia es 2, es decir, le voy sumando 2. Si al término 1 le sumo 2, obtengo menos 1, que es este término, donde este es el término anterior y esta viene siendo la diferencia. Entonces lo podemos identificar aquí o calculando el siguiente término y ver cuál sería. También se obtiene con una simple resta o diferencia. El tercer inciso nos piden a 10 y para encontrar el décimo término pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir el valor, que sería n igual a 10. Entonces a 10 va a ser 2 por 10 menos 5, por lo que tenemos 20 menos 5, 15. Este es el décimo término. Y si yo quisiera hacer la suma de esos primeros 10 términos, es decir, desde el primero menos 3, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, el quinto, etcétera, hasta llegar al décimo término, una forma es que los escriba todos y los sume. Pero la otra es aplicar la fórmula que tenemos, que sería S10 igual a n, donde n es el número de términos. Yo quiero la suma de los primeros 10 términos. A1, que es el primer término, que es menos 3, más a n, que en este caso es el décimo término, porque me lo piden hasta el 10, sobre 2. Y lo que tenemos que hacer ahora son operaciones aritméticas. Esto me da 10 entre 2, puedo decir que es 5, y menos 3 más 10 son 7. Por lo que la suma de los primeros 10 términos es 35. Antes de ver el segundo ejemplo, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora que si tienes alguna duda o pregunta en particular, déjala en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyaré. La siguiente forma en que nos pueden dar una sucesión es que nos den los términos de la sucesión, a diferencia del ejemplo anterior donde ya nos daban la fórmula o el enésimo término. Ahora nos dicen es 1, 4, 7, 10 y esta es una sucesión. Ahorita vamos a identificar que es aritmética. La primera pregunta es ¿cuál es el primer término? Eso
es relativamente obvio. El primer término pues es el primero que aparece en la lista, que en este caso es el 1. La segunda pregunta es ¿cuál es la diferencia? Y esa también para identificar o para poderle ver o determinar, lo que hacemos es obtenemos la diferencia entre dos términos y esta tendría que ser la misma. Veamos, entre los primeros dos es 3, entre estos dos es 3 y entre estos dos es 3. Entonces quiere decir que es una sucesión aritmética, porque para obtener el término siguiente, a cada término le voy sumando 3. Por lo tanto, sí es una sucesión aritmética. Lo que pudiera pasar también es que aquí a lo mejor fuera 3 y que aquí fuera otra cantidad, 5 por ejemplo, 7. Entonces no sería una sucesión aritmética. Hay que identificar si los términos que se obtiene, el que sigue, por ejemplo, se va sumando o se va multiplicando. Cuando se va sumando o restando la cantidad es una sucesión aritmética. Y cuando se va multiplicando o dividiendo es una sucesión geométrica, que esa será motivo de otro video. Entonces, tenemos que la diferencia es 3. Ahora nos piden el inciso C, el enésimo término o la fórmula. Entonces, para esto vamos a aplicar la formulita que tenemos aquí, que sería AN es igual a A1, y A1 ya lo tenemos, más N-1 por D. Y D es la que acabamos de calcular. Entonces, ahora vamos a eliminar paréntesis y tendríamos 1 más 3 por n, 3n, menos 3 por 1, menos 3. Simplificamos la expresión y nos queda 3n menos 2. Y esta es el enésimo término o el término general. Ahora, hay otra manera también de hacer esto. Nosotros identificamos que este es la diferencia. Entonces, en el ejemplo anterior dijimos que la diferencia era el término que acompaña a la n. ¿Y cómo obtendríamos este valor? Bueno, simplemente nos fijamos. ¿Cuál sería el término anterior al primero que tenemos? Si seguimos el mismo patrón de que para acá le sumo 3, entonces para acá tendría que restarle 3. Y al restarle 3 me quedaría menos 2. Y esa es la manera también en la que podemos encontrar el enésimo término, que sería la diferencia por n más el primer término. Y el primer término es menos 2. Pasemos entonces al inciso D, que es el término 20. Entonces, para encontrar el término 20, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir la n por 20, que sería 3 por 20 menos 2. 60 menos 2, 58. Y quiere decir que el término 20 sería el 58, es decir, el primero es 1, 4, 7, 10, 13, etcétera, etcétera, y el que ocupa la posición 20 sería el 58. Y ahora sí, vamos con el último inciso, que sería la suma de esos 20 términos, es decir, 1 más 4 más 7. Vean, si yo lo quisiera poner así, sería 1 más 4 más 7 más 10 más todos los términos hasta el 58. Entonces, aplicamos la otra fórmula, que sería S20 igual a N, que son 20 términos, por A1, que es 1, más AN, que es 58, sobre 2. Y hacemos las operaciones aritméticas, que sería, puedo hacer 20 entre 2, me da 10, y 58, 1 más 1, 59. Por lo que el resultado sería 590. Espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian álgebra aritmética de sucesiones. Recuerden, los saluda su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.